das toda la gloria, toda la honra a tu Dios. Señor, hoy una vez más decidimos hacer altar de adoración en este lugar, donde nos encontramos contigo, donde te adoramos, donde exaltamos tu nombre, donde lo ponemos en alto, Señor. Padre, hoy pido, Señor, por tu presencia, Espíritu de Dios, que nos sigas acompañando, que nos sigas ministrando, Señor, en este día. Acompáñanos, Señor, en todo lo que vamos a hacer, Señor, en este tiempo. Pedimos por esta enseñanza, por este discipulado, que esta semilla caiga en buen corazón, que caiga en nuestras vidas, que dé frutos al 100 por 1, Señor. Señor, y hoy en esta hora cubrimos nuestra mente con tu sangre. Aún aquellos que nos están escuchando, Señor, cubrimos nuestra mente con tu sangre para recibir todo lo que tienes para nosotros. Señor, te honramos, te bendecimos, exaltamos tu santo y tu divino nombre, Padre. Gracias, papá. Gracias, mi amado Dios. Todo lo ponemos en tus manos, Señor. Señor, bendigo la iglesia. Bendigo esta casa. Jesucristo, Rey de Reyes. Bendecimos esta casa. Declaramos, Señor, tu palabra en ella. Que vamos camino a la perfección, al acorde a lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo de entrenamiento, de equipamiento. Este tiempo, Señor Jesús, en el cual tú nos envías, Señor, a estar preparados. Señor, te honramos y te bendecimos, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Amén. Gracias, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, iglesia. Dios los bendiga. ¿Se encuentran bien bendecidos? Gracias, Señor. Amada iglesia, quiero compartir con ustedes y aún todos aquellos que nos están escuchando. Quiero terminar, mejor dicho, con un capítulo de este material que estamos viendo. Y es un tema muy importante en el cual usted puede echar mano a su vida o puede ser de bendición para otra persona. Y el tema que quiero tocar en esta tarde-noche es cómo ministrar liberación. Quizás usted alguna vez hizo liberación, quizás nunca, pero hoy quiero compartir de una manera fácil, sencilla, pero a su vez de lo fácil y sencillo profundo, en el cual usted va a tener herramientas para su vida, para poder ayudar a otras personas, a su familia, para liberar y aún para autoliberarse. Y esta palabra en muchos lugares suena raro, la liberación o autoliberarse. Pero hermanos, vivimos en un mundo pecaminoso. La Escritura nos habla que vamos en camino a la perfección. Y de continuo yo creo que tenemos que examinar nuestro corazón. Y si hay áreas de nuestra vida o hay puertas que hemos abierto en nuestro corazón, debemos echarle mano a la autoliberación. O si no, pedir ayuda para poder ser libre de diferentes áreas. Entonces, si trajo para tomar nota, tome nota. Si no, esto se va a reproducir. ¿Cómo ministrar liberación? Entonces, como decíamos, llegado a la parte más importante de todos estos temas que hemos visto. Recuerdan que hemos visto sanidad interior y liberación. Y hoy llegamos a lo último, a la parte de la liberación. Entonces, ¿cómo ministramos liberación a las personas? Es aquí donde debemos aplicar todo el concepto, todo lo enseñado en todo este tiempo y aplicar liberación. ¿Entienden? Hoy en día se usan diferentes métodos y técnicas, pero siempre es importante depender de la guianza del Espíritu Santo a través de la revelación. Usted se va a encontrar que quizás cada congregación se le ha enseñado cómo ministrar liberación.
Por eso yo hablaba de métodos o patrones. Entonces, cada uno, el Señor, el Espíritu Santo, en la multiforma, le ha revelado a la iglesia o le ha enseñado, o quizás un mentor, un discípulo, un maestro, le ha podido enseñar cómo ministrar liberación. Entonces no se asuste o no se preocupe si quizás conoce otras personas o tienes hermanos en Cristo no, de otra congregación que practican liberación de otra manera. Lo importante es tener principios en el cual nosotros liberamos no por nuestra fuerza, sino que liberamos a través del nombre de Jesucristo, donde dice que toda rodilla se doblará, donde toda lengua confesará que nuestro Dios es el Cristo. ¿Se entiende? Bien, entonces lo más importante de este punto, iglesia, es ser guiado por el Espíritu Santo a la hora de liberar. Es ser guiado. Yo le voy a dar como, digamos, unos pequeños tips, instrucciones o una guía básica, pero lo más importante de todo es que usted sea guiado por el Espíritu Santo a la hora de aplicar una liberación. ¿Amén? Y bien, y antes de estudiar esto y de profundizar este tema de la liberación, vamos a ver algunos obstáculos, quizás, por lo cual muchas personas no pueden recibir su liberación. No sé si alguna vez le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado tener que ir a una casa a orar o tener que ministrar a una persona y la persona quizás no quedó libre. Y no es porque Dios no la quería hacer libre, sí la quería hacer libre. Pero esa persona en su corazón tenía obstáculos, tenía puestas barreras, en el cual no quería abrir su corazón o no quería manifestar ciertas cosas en el cual el Señor quizás estaba pidiendo para que pueda ser libre. Entonces, hoy sobre estos puntos vamos a examinar nuestro corazón. ¿Amén? ¿Están conmigo? Bien, entonces, los obstáculos que pueden impedir que yo sea libre y que vos puedas ser libre. La mayor parte de las personas a las que hemos ministrado liberación la han recibido, pero no todas. ¿Y saben por qué? Porque hay obstáculos que impiden. Y estos son algunos de ellos. El primer punto, una falta de arrepentimiento. Si a mí el Señor está examinando mi corazón y me está diciendo, Jonathan, yo necesito que en esta área puedas soltarla, me la puedas entregar a mí, porque necesito serte libre sobre esta área. Y el Señor una y otra vez, y el Espíritu Santo una y otra vez incomoda mi corazón sobre soltar una área en mi vida, pero en mi corazón no hay una falta de arrepentimiento. Eso es una piedra, es un obstáculo que no me va a dejar vivir una vida plena, ni tener una liberación acorde a lo que el Señor quiere para mi vida. Entonces, cuando no hay un reconocimiento ni un dolor genuino, ¿por qué? Por haber ofendido a Dios, es difícil que yo pueda recibir liberación. Entonces, el primer punto, iglesia, sobre todas las cosas, es tener en mi corazón un sincero arrepentimiento. Que me haya dolido en el corazón que lastimé a papá. Que me haya dolido en el corazón un genuino dolor que ofendí a mi papá. Que lo ofendí a él. Entonces, si existe un verdadero arrepentimiento, el Espíritu Santo pondrá obrar y habrá un cambio de dirección, tanto en la mente como en el corazón. La vida de estas personas darán un giro de 180 grados. Y ahí cuando vemos un corazón arrepentido, un corazón genuino que dice, Señor, me equivoqué, no lo quiero ser más, cambio de rumbo y voy en pos a lo que vos me decís. Ahí cuando se ve la obra y cuando se ve la manifestación, cuando ves cambios. Entonces en su palabra Jesús dijo en algún momento, arrepentíos y creed, dice el libro de Marcos. Entonces nadie puede creer sin antes no se haya arrepentido. Entonces el primer punto
que puede ser un obstáculo en mi vida para no recibir una liberación plena, es una falta de arrepentimiento. El segundo punto, falta de desesperación por la situación y un deseo profundo de cambiar. ¿Quieres cambiar? Y me da lo mismo. Total, una falta de desesperación de salir de la situación que hoy estoy viviendo. Mira, hermanos, a mí recuerdo cuando todos han entrado en el primer amor, ¿no? Todos han vivido, podían experimentar el primer amor y necesitamos seguir viviéndolo. Una de las cosas que yo viví cuando me enamoré de Él y sigo enamorado de mi Dios, ¿saben cuál es? Una desesperación profunda de lo que estaba haciendo, estaba mal. Y no fue un hombre, no fue mi pastor ni mi pastora que me dijo, esto no se hace, esto está mal. Fue el Espíritu Santo hablando en mi corazón, incomodándome que las cosas que hacía Él no estaba y no eran de su agrado. Entonces, lo que viví en mi corazón fue una profunda desesperación de querer cambiar mi vida, de querer cambiar la situación en la cual yo estaba viviendo. Entonces, cuando eso en el corazón no está, y yo reconozco que estoy viviendo una vida en pecado, reconozco que tengo áreas en mi vida que tengo que cambiar, pero no hay un arrepentimiento y no hay un genuino deseo en mi corazón de querer salir de esa situación, es difícil que reciba liberación, porque es un obstáculo que me va a impedir a recibir liberación. Entonces, la liberación es para las personas que están desesperadas y que tienen el deseo real de ser libres. Y sobre este punto, las personas tienen que sentirse hastiadas de la situación, a tal grado que llegue a aborrecer el estado en que está viviendo. Y en este punto es muy, muy importante. Tenés que de una manera de tu corazón, pero de lo más profundo, aborrecer la situación que estás viviendo, aborrecer la vida que estás viviendo. Entonces eso te va a guiar y te va a seguir abriendo el camino para que puedas ser libre. El tercer punto, que es un obstáculo para yo recibir liberación, es el egoísmo, el deseo de atención. Entonces algunas personas se sienten ignoradas y poco importantes. En el fondo de su corazón no desean ser libres, sino que lo que realmente están buscando es llamar la atención de la gente constantemente. Si llegasen a ser libres, no le darían la gloria a Dios. Un obstáculo es el egoísmo que pueda haber en mi corazón. Es el deseo de ser atendido. Y como lo he dicho muchas veces, hay personas que van a un cumpleaños de 15 y quieren ser más importantes que la quinceañera. Hay personas que van quizás a un velorio y quieren captar la atención más que el difunto. Entonces, ¿qué es lo que voy? Eso es necesario entender, que quiero ser el centro de todas las cosas, que quiero llamar la atención para que me presten a mí. Ahí hay un corazón donde hay egoísmo, donde mi deseo es que me atiendan, que me presten atención. Ustedes ven los chicos. Estelita acá tiene una nieta, mi papá tiene nietos, yo tengo hijos. ¿Qué pasa cuando ellos quieren llamar la atención? Hacen berrinche, hacen lío. ¿Por qué? Porque quieren llamar la atención, porque de una forma quieren captarte, que le prestes atención. Las personas grandes muchas veces usamos este método. Y eso puede ser una piedra, un obstáculo para yo no ser libre, si yo no me reconozco que en mi corazón estoy de continuo queriendo llamar la atención. Y puede haber egoísmo. Entonces hoy es necesario sincerizarme con Dios. Señor, yo reconozco que a cada lado donde voy siempre tengo que dar la nota. Siempre soy el que llama la atención. Eso es para examinar nuestro corazón.
porque eso puede ser un obstáculo para no ser libre. El cuarto punto, no confesar un pecado específico. Algunas veces un pecado específico no confesado deja la puerta abierta al enemigo y mientras ésta tenga un lugar en nosotros no se va a ir. Iglesia, y este punto es un punto también importante. Si en mi vida hay cosas que yo no se las he confesado a Dios y son pecados que quizás he cometido, pecados específicos, pero nunca lo confesé, ahí hay una puerta abierta para que el enemigo siga operando. Y quizás el Señor envía una persona para yo tener sanidad interior y liberación en mi corazón. Pero si yo no confieso eso, no lo declaro, yo voy a seguir atado a ese pecado. Entonces es muy importante que si yo no confieso lo que he hecho, lo que he practicado, es un obstáculo en mi vida para no ser libre. Entonces, la palabra de Dios dice, no deis lugar al diablo. Entonces se encaja muy bien en este punto. Si yo no confieso los pecados que he cometido, y no es para señalarte, ni para que me señalen, es para cortar la legalidad sobre el enemigo que tiene en mi vida, para cerrar esa puerta que un día abrí. Si yo no lo confieso, eso va a ser un obstáculo y en esa área yo no voy a ser libre. A ver, si soy una persona que miente, si soy una persona que consumo pornografía, y yo a la hora de recibir sanidad interior, la persona que me va a ministrar, el pastor que me va a ministrar o el mentor que me ministre, yo no confieso ese pecado, es una puerta abierta y va a ser muy difícil que salga de la mentira. Si no lo confieso, va a ser muy difícil que salga de la pornografía si yo no lo confieso. ¿Por qué? Porque la puerta está abierta y los demonios están operando en esa área. Entonces es muy importante entender que lo que está oculto tiene que salir a luz. Amén. El quinto punto, recuerden que estamos hablando de obstáculos o piedras que impiden que yo sea libre a la hora de recibir liberación. Ser parte de una batalla mayor. El quinto punto, hay personas a las que el enemigo no quiere soltar, y eso lo he visto. En las manos de Dios son piezas estratégicas para la bendición de mucha gente. Si estas personas llegaran a experimentar liberación por su testimonio, serían un instrumento de salvación para la familia y para muchas otras personas en su alrededor. Y esto sucede especialmente cuando Dios tiene propósitos grandes con una persona. Y yo vengo a decirte de este lado, Dios tiene propósitos con tu vida. Dios tiene propósitos con tu vida, propósitos grandes. Por eso muchas veces se generan luchas, batallas espirituales, donde el enemigo no quiere soltarte, donde no nos quiere soltar. Yo he conocido a un persona y he escuchado testimonios que las batallas se le han generado aún desde el vientre de la madre. Las mujeres, las madres han tenido problemas quizás de un aborto espontáneo o quizás dificultar el embarazo o la han querido matar y pasa el tiempo y ese niño o esa niña fue escogida para Dios, para salvar gente, para llevar salvación, para que cuente su historia, para que cuente su testimonio. ¿Por qué? Porque en las manos de Dios era un instrumento. Entonces observe usted capaz no vivió esto lo que le estoy diciendo, pero sí quizás está diciendo, pasan los años y yo todavía sigo luchando con el mismo pecado. Pasan los años y todavía sigo luchando con la misma de renegarme de esto y demás. ¿No será una trampa del enemigo para que no seas libre? ¿No será una trampa del enemigo para no soltarte? Porque sabe Satanás que si te suelta, que si tú te liberas, va a ser una piedra para el enemigo. Porque vas a llevar muchas almas a Cristo. Miren, hace muy poco conocí por el medio de internet un evangelista. Y una historia de vida este varón. Este varón era brujo.
así, literalmente. Brujo de Haití. Haití es un lugar. Y en Haití en Haití están los brujos, podría usar esta palabra, más poderosos, de alto rango. Y incluso hoy estaba escuchando un testimonio de él. Y él metido en las brujerías más profundas. Y Satanás le hablaba, como yo le estoy hablando a usted, para ir a trabajarle. Y él contaba los testimonios de cómo trabajaban los cristianos. Y hasta hace muy poco, hoy estaba escuchando uno de sus testimonios y él contaba que Satanás lo había mandado a matar a 2 cristianos. Y dice que, dice que él tuvo que preparar un polvo. ¿Para qué? Para echárselo a los cristianos, para matarlo. Y tenía que aún tener mucho cuidado de no echarse él mismo ese polvo, porque él mismo se podía morir. Y eran polvos mágicos de brujería. Él practicaba brujería. Entonces dice que el Satanás lo fue guiando a donde estaban estos cristianos y fue y se le acercó y él tenía el polvo en las manos y le sopló a los 2. Y él se volvió para su casa. Y antes de volverse, había un tercer cristiano. Y le dijo a Satanás, bueno, ya que estamos acá, vamos a hacer 3 por 2. A este también. Y dice que cuando él se le acercó al tercer cristiano, Satanás le dijo, no lo hagas. No te acerques, vete. Y él dice que se volvió intrigante. Llegó a su casa y le preguntó, ¿por qué? No puedo decirte, le decía el diablo. Y dice, yo no sabía, pero estaba más perdido que el mismísimo diablo. Y yo no sabía nada, pero sí sabía que había cristianos que no se los podía tocar. Había cristianos, y él entendía después que había cristianos que la presencia de Dios estaba sobre ellos, que eran cristianos que estaban ungidos, hombres de ayuno, de oración, de búsqueda. Pero resumiendo esta historia, este hombre estaba totalmente perdido. Totalmente perdido. Era un discípulo de Satanás. Cuando él conoce el Evangelio, él se entrega por completo al Señor. Se entrega por completo. Y esto es el punto donde se genera una batalla mayor en otro nivel. El diablo no lo quería soltar. ¿Por qué no lo quería soltar? Porque el diablo ya veía que él iba a ser instrumento en la mano de Dios. Hoy este hombre que era un brujo, hoy es un evangelista que lleva muchas almas a los pies del Señor. ¿Era un instrumento o no era un instrumento? Claro que sí. Entonces, la importancia de analizar nuestras vidas. Si no hay obstáculos en nosotros que nos están paralizando el propósito de Dios, la obra de Dios, para no ser lo que Dios quiere cumplir en nosotros. Bien, el 6º punto, la falta de perdón. La falta de perdón es un obstáculo para yo no ser libre. Si a mí me vienen y me ministran liberación y yo no confieso la falta de perdón que tengo con X persona, con, no sé, pongamos con mi esposa, con mi madre, mi padre, el nombre que usted quiera, la falta de perdón te va a paralizar y va a ser una piedra y no me va a impedir, no va a lograr a que yo sea libre. Entonces estos son obstáculos. El otro, la incredulidad y la duda. Si usted está dudando o es incrédulo en que Dios puede hacer la obra, en que Dios lo puede sacar de esa situación, en que Dios lo puede hacer libre, en que Dios la puede hacer libre, y hay incredulidad, eso es un obstáculo para que usted no reciba lo que Dios tiene para su vida. Recuerde que los hijos de Dios andamos por fe y no por vista. Amén. Entonces, si estás luchando con la incredulidad y la duda, renuncia, cortala y soltala de tu vida. Y decirle, Señor, dame el don de fe. Ayúdame, Señor, a tener fe para creer en tu obra. En que tú me puedes hacer libre y puedes romper todas las cadenas de mi vida. El 8º punto, la relación y la alianza con almas impías. Esto puede ser obstáculos
a la hora que yo reciba liberación, no ser libre. Hay personas que buscan ser libres, pero todavía están ligadas a relaciones ilícitas y eso les impide recibir su liberación. Por ejemplo, las personas que están viviendo en adulterio, en fornicación, no pueden ser libres. No pueden recibir liberación hasta que renuncien y aún abandonen por totalmente o por completo el pecado que están practicando. Por eso es necesario, iglesia, si estoy viviendo una vida desordenada delante de Dios, necesito ponerme a cuenta. Porque esos son puertas abiertas a que yo no reciba liberación. Y ¿saben una cosa? Pueden hacerte liberación, pueden practicarte la liberación. Pero si después de la liberación sigues alimentando el mismo pecado, nuestra situación, la tuya o la mía, puede ser aún peor de cuando recibiste la liberación, de antes de recibir la liberación. Entonces este punto es importante. Y aún si hay relaciones que son tóxicas, digamos, o que me contaminan, cortala. Agarrá la tijera y cortala. Todo aquello que está de más. ¿Amén? ¿Me puedo dar a entender? Amén. Bien, quiero compartir obstáculos por los cuales algunos ministros fallan a la hora de la liberación. Hoy hablé puntos claves en el cual si te practican o me practican liberación, cosas que pueden detener de que yo sea libre. Ahora, viéndolo del otro lado, ¿qué pasa si usted tiene que practicar liberación? ¿Qué pasa si llega a una casa, lo llaman por teléfono y le dicen, hermanito, hermanita, por favor, vení urgente. Estoy viviendo esto, necesito que me ayudes. Y tenés que vos mismo practicar liberación. ¿Qué vas a hacer? Y llamo al pastor. Y el pastor no puede. Y tenés que ir vos. Para eso te estamos entrenando. Para eso quiero enseñarte, capacitarte. Entonces, unos obstáculos que pueden ser, que impidan que vos y yo no seamos canal de bendición para llevar liberación a otras personas pueden ser, no soy un vaso limpio. Ese puede ser. Hay ministros tratando de impartir liberación a otras personas, pero ellos, a su vez, están pasando por el mismo problema. Y eso me impide ayudar y que den liberación. Un ejemplo. Si yo voy y le ayudo a usted a poder ser libre en un área, vamos a poner el área de la mentira, como hoy estamos hablando, ¿no? O la pornografía, póngale el que usted quiera. Y yo, que soy el que la va a ayudar a usted, estoy luchando con la mentira, estoy luchando con la pornografía. No voy a poder ayudarle a usted a ministrar, a ser libre. Porque con lo que usted está luchando, yo también lo estoy luchando. Y es más, he escuchado testimonios que aún los dos terminan endemoniados. Porque se pegan los demonios. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es el punto? Si usted va a practicar liberación, pastor, esto me gusta a mí, yo quiero la autoridad de parte de Dios. Bien, el primer punto, necesitamos ser vasos limpios. Vivir una vida en santidad, vivir una vida agradable a Dios, estar de continuo limpiando nuestro corazón, examinando nuestras vidas. ¿Por qué? Porque necesitamos ser instrumentos de Dios, vasos limpios. ¿Amén? Entonces eso me va a llevar y te va a llevar a vivir una vida en corrección, donde Dios va a ir acomodando áreas de nuestras vidas. El segundo punto, que pueden ser obstáculos que a la hora que tú hagas liberación te impidan. No gozan de una vida de devocional con Dios. O sea, en un pasaje por allá por el libro de Mateo, el Señor dijo, este género no sale si no es con oración y con ayuno. Esto requiere más que ayuno y oración. Definitivamente no se puede ministrar liberación sin tener tiempo de oración, estudio de la palabra y una total dependencia del Espíritu Santo. La persona que va a ir a practicar liberación a otra necesita tener una vida consagrada a Dios, en santidad, en ayuno, en palabra y sobre todo también oración.
una vida de devocional hacia Dios. ¿Se comprende? Yo no puedo ir a liberarlo a usted y hace una semana que no oro. No puedo ir a practicarlo a usted liberación y hace una semana que no abro la Biblia. Y no como de la palabra, no me nutro, no oro. ¿Sabe cómo voy a ir? Un flaco espiritualmente. Necesito nutrirme. Y eso, si no lo practico, puede ser un obstáculo a la hora de ir a ayudar a liberar a una persona. El tercer punto, falta de compasión hacia las personas. Si al ministrar a una persona no se siente compasión por ella y deseo ferviente de llevarla a la libertad, no se podrá orar con la misma intensidad y compromiso. Y es más difícil que pueda recibir liberación. ¿Saben por qué nos pasa esto? Si en mi corazón no hay compasión hacia lo que la otra persona está padeciendo, es porque hay, podría decir, dureza en mi corazón. Yo a la hora de liberar a una persona, yo necesito ponerme lo que está viviendo la persona. Necesito ponerme en el lugar. No llorar con ella, no abrazarla y llorar. No, necesito ser una autoridad de Dios, tener la palabra de Dios en mi boca, con firmeza, pero decir, mujer, varón, te estoy entendiendo lo que estás pasando. Pero vine acá para ayudarte porque en el nombre de Jesús hoy va a ser libre. Moverme en compasión. Moverme en compasión. Mire, he conocido personas y aún en pandemia me ha pasado ir a liberar personas que hacían semanas que estaban endemoniados. Pero hermano, a tal grado de estar poseídos demoníacamente, que ellos no podían incorporar su propia vida. El demonio estaba incorporado en ellos. No dormía nadie en la casa. Estaban las 24 horas despiertos. La persona vivía endemoniada 24 horas. ¿Saben lo que es eso? Y usted me va a decir, pastor, pero ¿cómo fue en pandemia? Me tuve que mover por compasión. Me tuve que mover por amor. Tuve que llevar amor, pero también llevar palabra y dirección a ese lugar. Tuve que moverme por amor, por compasión. Y me acuerdo uno de estos casos del que le estoy nombrando. Dios me hizo moverme por compasión. Ese día, esa persona, ese mismo día, iba a sacrificar a sus 2 hijos. El Señor me lo reveló ahí, estando en ese lugar. Y yo dije, Señor, mira si yo lo tomaba como algo poco. O mira si le decía, Señor, voy mañana porque hoy estoy cansado. O Señor, después que termine la pandemia voy a ir. Me tuve que mover y Dios me hizo mover por amor y por compasión me moví. Ese día, 2 criaturas, más chiquitos que mis chiquitos, tendrían uno 2, el otro 3 añitos, 4 como mucho, iban a ser sacrificados. Porque el mismo diablo se los pedía que se los entregue. Entonces, iglesia, es necesario ponernos en el lugar de los demás. No a llorar. Tienes la autoridad de parte de Dios para echar fuera demonios, para que se sujeten en el nombre de Jesús. Entonces, si yo no me muevo en compasión con las almas, eso puede ser un obstáculo y tener en mi corazón indiferencia hacia las personas. El otro punto, usar técnicas inapropiadas. Algunos ministros tratan de ministrar manipulando y controlando a las personas. En vez de hacerlo por medio de la guía y la voluntad del Espíritu Santo, lo usan para poder sacar provecho. Y esto tristemente se ve. ¿Saben? Y me da vergüenza decirlo, los casos que van a cobrar para liberar. Voy a orar tu casa, vamos a echar fuera a todos los demonios, pero hoy estoy cobrando 3,000 pesos. Usando la manipulación. Usando la manipulación. Hace muchos años tuve que ministrar una joven, sí, porque era joven en su momento. Y la tuve que ministrar y en su momento, esta joven en su desesperación,
acude a un brujo, si no recuerdo mal, y ella quería salir adelante en su vida, quería recuperar su matrimonio y demás. Y este hombre, con tanta astucia y manipulación, le dijo, mirá, una de las cosas para que a vos te vaya bien en tu relación matrimonial y te vaya bien en esto y esto, vos tenés que hacer, y le dio instrucciones. Y una de las instrucciones que le dio, te tenés que acostar conmigo, le dijo. Y esta mujer, en medio de la desesperación, accedió a eso. Manipulación. Primeramente, que los brujos no traen liberación. Te atan más de lo que ya estabas atado. Pero nosotros, los verdaderos hijos de Dios, en nuestro corazón tiene que haber temor santo a la hora de ministrar. Temor de Dios tiene que haber en nuestro corazón. Jamás saquemos provecho de algo. Jamás. Jamás, iglesia. Si nos movemos, vamos a movernos por amor a Dios, por compasión a las almas. Pero jamás intentemos de sacar provecho de eso. Y esto es algo que se ve mucho en estos tiempos, que usan el nombre de Cristo y sacan provechos para sus propias vidas. Entonces, el último punto, olvidan que la causa puede no ser espiritual. A la hora que usted va a liberar a una persona, necesita plenamente la guía del Espíritu Santo en su corazón. Porque quizás usted dice, no, pero hay que echar fuera los demonios. No, pero mira, tiene esto, tiene lo otro. O quizás le dijeron, no, venga, eche fuera el demonio porque es este espíritu y esto y esto. Y si usted no tiene la revelación, y escuche esto, el don de discernimiento, pídaselo a Dios. Si no tiene el don de discernimiento, puede darse la cabeza contra la pared. Porque quizás usted piensa que es liberación y quizás la persona puede tener un trastorno mental, puede estar padeciendo por una enfermedad, puede estar padeciendo por un dolor, puede estar padeciendo por un dolor en el corazón, por una herida, y quizás no son demonios. Quizás esa persona, esa mujer o ese hombre, lo que necesita es que usted le ministre el corazón para que Dios traiga sanidad a esa vida. Y quizás no son demonios. Quizás la persona está herida, tiene el corazón herido, lastimado, porque le hicieron un daño. Entonces ahí, donde usted necesita la guía del Espíritu Santo, a la hora que se vaya a enfrentar con una persona que necesite, y el discernimiento de parte de Dios. ¿Amén? ¿Está conmigo? Bien, seguimos. Lo que no se debe hacer en una liberación. ¿Qué es lo que usted no tiene que hacer? Primeramente, no dé consejos como este, el que voy a dar ahora. Yo sé exactamente cómo se siente usted. Entréguele su carga al Señor. Mire, iglesia, si esta persona lo llamó a usted o le está pidiendo ayuda, es porque es lógico y es obvio que no puede entregar eso al Señor. Por eso está pidiendo ayuda. Así que muévase, no haga eso, no cometamos ese error. El segundo punto, no trate de echar fuera todos los demonios en una sola, ¿cómo lo podemos poner? En un solo tiempo. ¿Por qué? Porque se puede encontrar con personas, o quizás cuando usted practique sanidad interior y liberación, quizás esa persona practicó o abrió muchas puertas y puede hacer mal. Puede hacer un mal o puede ¿cómo lo puedo explicar para que se pueda entender? Quizás no va a ser bueno que usted eche todos los demonios fuera de una sola vez. Quizás lo puede ir haciendo paulatinamente. Recuerda que estamos hablando sobre sanidad interior y liberación. Y cuando hablamos de sanidad interior y liberación va a haber 4 puertas. Va a haber las puertas del pecado, va a haber las puertas de las herencias y va a haber otras 2 puertas más. Entonces, ¿qué pasa si la persona tuvo el ocultismo, la persona practicó pornografía, recibió abandono de los padres? Ya ahí tiene 3 puertas abiertas. Entonces es necesario paulatinamente ir ministrándola a esa persona.
¿Se entiende? Entonces, eso es un punto importante. El tercer punto de no hacer, no se convierta en una muleta permanente. Debemos enseñar a las personas a practicar la autoliberación y depender de Dios y no de usted ni de mí. Escuche esto. Yo sé que usted por amor y misericordia se va a mover, va a ir a ayudar a la persona que necesita liberación, lo va a hacer. Pero escuche, no es para todos los días. Usted va, la libera, le enseña a guardar, a entregarse a Dios, a cuidar la liberación, pero no es para que usted la vaya a visitar una vez por semana y una vez por semana esté echando fuera demonios. Entonces ahí cuando, ¿por qué? Porque lo van a agarrar de muleto. No, pero si no viene el hermanito, si no viene la hermanita, si no viene el pastor Jonathan, no, si no, no pasa nada. No, enseñen la autoliberación. Enseñen a cuidar la liberación. Enseñen a cerrar las puertas. Porque ¿sabe qué? Lo van a terminar cansando. Y su fe, la fe en esa persona, va a ser una fe errada. ¿Por qué, pastor? Porque va a depositar la fe en usted y no en Dios. Y esto se lo cuento por experiencia. Me ha pasado en familias. No, tiene que venir el pastor Jonathan, porque si no, no tiene efecto. No te equivoques. Yo no soy aquel que te sana, soy un instrumento de parte de Dios para liberarte. Tu fe tiene que estar puesta en Él. Así venga yo, venga cualquiera, mientras venga la autoridad de parte de Dios, va a ayudarte. Pero no me tengas como amuleto, no deposites tu fe en mí, yo soy hombre. Y esto me ha pasado. Entonces yo se lo comparto, para que usted sea sabio, sabia en esto. El tercer punto, cuarto punto, de cosas que no debemos hacer a la hora de la liberación. Durante una administración no es aconsejable que el ministro esté solo con el miembro del sexo opuesto. Si yo tengo que liberar acá, y me voy a poner como ejemplo, tengo que liberar a una mujer. Yo no puedo decirle, bueno, hermana, venga a la iglesia que yo le voy a liberar y estar nosotros dos solos. No, jamás haga eso. Si es del mismo sexo, sí. Mujer con mujer, varón con varón. Pero se entiende que quizás en la iglesia, quizás en la congregación, no hay otra persona quizás capacitada para liberar. Y no sé, y el varón tiene que liberar a la mujer. Sea sabio. Llame a una persona que esté con usted. No, pero el único que sabe liberar en la iglesia es el pastor. Porque el hermano, la hermana, que para liberar a la hermana no estaba trabajando. Perfecto. El pastor venga con su esposa. Venga con la diaconisa de la iglesia. Acompañado. Y eso va a usted a guardar su testimonio. Lo va a ayudar a guardar su testimonio. A mí me ha tocado ir a casas. Y cuando voy a casas pregunto, ¿quién va a estar en la casa? Y si no, tengo que llevar a mi esposa. Mi esposa, un hermano, si voy a visitar a un varón. Pero cuídese de eso. Cuídese. Entonces, otro punto a la hora de practicar liberación, ser cuidadoso con el contacto físico. Si yo estoy liberando a una mujer o a usted le toca liberar al sexo opuesto, sea cuidado con el contacto físico. La liberación no es por cuánto usted va a impartir o cuánto va a meter la mano. La liberación es por autoridad. Usted suelta la autoridad en el nombre de Jesús y los demonios se sujetan. Sé que nosotros ponemos mano, pero sea cuidadoso. Si es sexo opuesto, sea cuidadoso. Si hay otra persona, deja que la otra persona ponga la mano, usted apoya la mano arriba de la otra. O si tomó la autoridad, mano en el hombro. Como mucho en la espalda. Y si es guiado de parte de Dios, la mano en la cabeza. Aún la palabra nos dice, no impongan manos rápidamente, no imponer las manos en la cabeza rápidamente. Seamos cuidadosos con eso. ¿Por qué, pastor? ¿Saben por qué? Porque ¿qué pasa si en medio de eso empezás a recibir tentación? No, pero
la abrazo, la hermanita. ¿Qué pasa si sos tentado por hacer eso? Rompiste, se te fue toda autoridad. Entonces no lo hagamos, seamos cuidadosos a la hora de eso. Y vamos con esto, y ya vamos terminando. ¿Qué debemos hacer en la liberación? Ahora sí nos metemos de lleno. ¿Cómo liberamos? ¿Qué debemos hacer? Toda persona que va a ministrar liberación debe tener en cuenta lo siguiente. Primeramente, someterse a sí mismo a la liberación en primer plano. Si yo voy a liberarlo a usted, yo necesito mirar mi interior, cómo está, si no hay áreas de mi vida que necesitan liberación primero. Y si las necesitan, acudir a Dios. Señor, yo te pido que comiences a trabajar en estas áreas. Que me ayudes a ser libre en estas áreas. Y practique usted mismo la autoliberación. Y cuando usted esté bien, ahí vaya a apoyar, a liberar y a ministrar. ¿Qué debemos hacer en la liberación? Ser bautizados con el Espíritu Santo. Esto podríamos decir que es como un requisito que la persona que va a ir a liberar tiene que estar libre primeramente, tiene que ser bautizada por el Espíritu Santo. ¿Por qué bautizada? Porque el Señor Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder. Entonces cuando está el Espíritu Santo en ustedes van a estar empoderados de parte de Dios. Tercer punto, usar las armas que Dios nos ha dado. Cuando usted va a liberar, necesita apropiarse. No va con su fuerza, ni voy con las mías, va con las de Él. Usar las armas. El Señor mismo dijo en Efesios 6:11, el apóstol Pablo inspirado por Dios, dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, conozca el poder del nombre de Jesús. Busque y mantenga su unción y su autoridad. También maneje con denuedo la palabra de Dios, que es poder y espada de doble filo. Las armas que Dios nos da, oración, ayuno, palabra, búsqueda, cuidar la unción que fue depositada, la autoridad que nos fue dada, cuidarla, meditar en la Escritura. Esas van a ser herramientas que usted lo van a ayudar a estar firme y tener autoridad a la hora de ir a echar fuera un demonio. Entonces, pasos para ministrar liberación. Usted hoy tiene que ir a liberar a una persona. ¿Qué pasos necesito seguir, pastor? Primero, asegúrese que la persona que va a liberar tenga a Jesús en su corazón. Que haya nacido de nuevo. Si no recibió al Señor en su corazón antes de liberar, hágala aceptar al Señor en su corazón. Pero no, pastor, entré y estaban demoniados, caminaba por las paredes, no importa. Si tiene la autoridad de Dios, llámela por su nombre. Llámela por su nombre. Le habla al espíritu que está en la persona. Hermanos, a mí me ha pasado ir a casas donde me bajé del auto y automáticamente se endemoniaron. Porque saben los demonios cuando hay una persona ungida con autoridad. Me ha pasado golpear la puerta y automáticamente se manifiestan los demonios. ¿Qué quieren? ¿A qué vino este acá? Los demonios hablando porque saben que le queda poco. Entonces, usted lo llama por su nombre. ¿Cómo se llama el muchacho? ¿Cómo se llama la muchacha? Se llama Claudio, no un ejemplo, pongo como ejemplo. Y está endemoniado. Usted le habla al espíritu de Claudio, vuelve en sí ahora. Espíritu de Claudio, ahora te ordeno, vuelva en sí ahora, en el nombre de Jesús. Y esa persona va a volver en sí. Y ahí el primer punto, si no es cristiano, le hace aceptar a Jesús en su corazón. El primer punto, recuerde eso, muy importante. Si no, se va a cansar de orar y reprenderle, se va a cansar. Se le va a sacar la lengua, como dirían. Y no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu Santo en su corazón. Porque no aceptó a Jesús. Segundo punto, preparar a la persona. Si la persona no conoce de liberación, decirle, mira,
Hermano, mira, no sé, Claudio, lo que a vos te está pasando es porque abriste una puerta. Vamos a orar. ¿Crees que Dios te puede liberar? Voy preparando a la persona para lo que vamos a hacer. Para prepararla para que esa persona sea libre. Entonces, y esa persona debe desear ser libre. ¿Te gustaría salir de esta situación? ¿Te gustaría salir de esta vida que estás llevando? El deseo de ser libre. Debe estar dispuesta a perdonar a aquellos cuyas ofensas le causaron problemas. Si el problema fue por una ofensa, si el problema fue por algo, una raíz de amargura, y esa raíz de amargura trajo otras cosas y como consecuencia la persona se encuentra influenciada por demonios, guiarla al perdón. Fíjense en los pasos, no voy a echar fuera demonios de una. Le hago aceptar a Jesús en su corazón. Le hablo a la persona de la liberación. La acompaño a perdonar. La persona debe hacer un compromiso serio de dejar de pecar. Quizás hay personas que por cuestiones de practicar pecado están así. Me ha tocado ministrar personas que estuvieron influenciadas demoníacamente. ¿Saben por qué? Por mirar películas de terror. Entonces, le hice aceptar al Señor en su corazón, le hablé de la liberación, pero ¿saben una cosa? No querían dejar de seguir mirando películas de terror. Digo, yo no puedo ayudarte. Si no está en tu corazón el deseo de querer salir, no puedo ayudarte. Perdóname, pero me voy, me retiro. No pierda tiempo. Y aunque suene medio raro, porque usted le va a echar fuera a los demonios y él va a seguir alimentando esas puertas y su estado va a estar peor. Entonces, es un punto muy importante. Esa persona debe permanecer y mantenerse cerca de Dios después que usted le practica la liberación. Guiarla a que siga al Señor. Y como venimos hablando de sanidad interior y liberación, recuerde esto. Nosotros usamos, cuando hacemos sanidad interior y liberación, usamos como un cuestionario de base, de guía, que son las 4 puertas básicas, podríamos decir, que una persona puede abrir. ¿Cuáles son? Como les decía hoy. Si la persona estuvo en el ocultismo y se desglosa un montón de cosas en el ocultismo, desde jugar el juego de la copa hasta haber practicado magia blanca, magia roja, magia negra de cualquier lugar. Las puertas del pecado. Si hubo o hay en mi vida mentira, engaño, suicidio, intentos de aborto, puertas del pecado. Las puertas de las heridas. Si tengo recuerdos tristes con mi papá, con mi mamá, si me dañaron, me pegaron cuando era chico, cómo fue mi infancia. Puertas que quizás va a sonar mal, pero quizás habitualmente el diablo ha usado esas cosas. O mejor dicho, lo que más se repite. Entonces usted va a tener ese cuestionario como base, pero nunca descarte la guía del Espíritu Santo. Y escuche a la persona, escúchela, lo que habla, qué es lo que hay en su corazón. Pida discernimiento. Y usted tome nota, porque después usted lo va a tener que guiar a renunciar. Después que usted encuentre eso, usted lo va a tener que guiar a renunciar y un arrepentimiento. Y recién ahí va a echar fuera los demonios. Entonces, miren estos puntos. Si usted hoy lo llaman por teléfono, hermano, no puede venir a ayudarme, mi hija está, no sé lo que le pasa, se encuentra mal, habla otro idioma, está endemoniada prácticamente. Pero usted no está haciendo sanidad interior, sino que tiene que ir a liberar. Usted va a ir en la autoridad que Dios le da, usted va a ir como vaso limpio, consagrado a Dios. Entonces, lo primero que tiene que hacer usted es detectar qué se está moviendo en esa persona. ¿Se entiende? Las personas no se endemonian por endemoniar. Es porque una puerta se abrió. Entonces usted va a detectar qué es lo que se está moviendo en esa persona. Va a escuchar.
Entonces, el primer punto, cuando usted detectó qué es lo que había en esa persona, usted la va a guiar a renunciar en una oración. La va a guiar a renunciar. Después de renunciar, la va a guiar a arrepentirse. ¿Vos te arrepentís de lo mal que hiciste? Sí, me arrepiento. Escuchen, estas dos cosas, el renunciar y arrepentirse, son podríamos decir, el fundamento para cortar la legalidad que el diablo tiene. Miren, tómenlo así. Me voy a poner como ejemplo. Si soy una persona que miro películas de terror, como hoy lo hablamos, ¿no? Y eso abrió puertas en mi vida. O póngale, soy una persona que engaña su matrimonio. El ejemplo que usted lo quiera poner. Yo necesito que esa persona que me va a ministrar, primeramente detectar qué es lo que opera en mí. Hacerme saber que lo que estoy haciendo está mal. Guiarme a renunciar y arrepentirme de lo que estoy haciendo. Cuando hago esas dos cosas de corazón, yo le corto la legalidad a los demonios para que trabajen en mi vida. ¿Se comprende? Le corta la legalidad. Lo lleva a pedir perdón. Lo guía en una oración. Vamos, vení, repetí conmigo. Señor Jesús, yo te pido perdón. Hoy me arrepiento de haber hecho esto, de haber mentido, de haber practicado esto. Y usted le habla, pida perdón de corazón. Entonces usted corta la legalidad. Ahí toda conexión con el infierno se fue cortando. Recién como cuarto punto libera. Según lo que usted ha encontrado. Espíritu de mentira. Padre, en el nombre de Jesús, ahora todo espíritu de mentira que estuvo manipulando a esta persona, ahora lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y comienza a liberarlo. ¿Por qué? Porque si usted no detecta primeramente lo que es y no le hace renunciar, arrepentirse y pedir perdón, va a estar todo un día liberándolo. Porque la legalidad está. Entonces así le llevará rápido, según lo que se esté moviendo la persona. Usted va a ser más efectivo a la hora de liberar. Y por quinto, algo que yo practico después que esa persona recibió liberación, le pido al Espíritu Santo que la llene de su presencia. Que sea lleno. Como dice la Escritura, la casa quedó ordenadita, pero está vacía. Espíritu Santo, llenalo ahora. Llenala de tu Espíritu Santo que rebose de aceite fresco. Entonces, esos puntos son guías si usted mañana tiene que ir a liberar a alguien. Recuérdelo, el discernimiento de espíritu y la guía del espíritu. Detecte qué es lo que se está moviendo. Hágala renunciar. Que tenga en su corazón un arrepentimiento genuino de lo que hizo. Que pida perdón, ya cortó la legalidad. Después me la libera y le pide al Espíritu Santo que me la llene, pero hasta los huesos. Amén. Entonces, con esto vamos terminando. Encontrar la raíz de los problemas al no omitir nada. Por tal razón es muy importante que la persona conteste todas las preguntas. Volvemos a la raíz, volvemos a la sanidad interior. Yo le hablaba del cuestionario, que después si quieren se lo comparto. Es importante que toda la guía, que la persona que le va a hacer sanidad interior, usted pueda contestar toda. Si hay algo que dice, no, de esto no quiero hablar, no, de esto no quiero decirte nada, es porque te está ocultando algo. En esa área usted tiene que ser sincero. Mira mamita, mira papito, en esta área yo no puedo ayudarte. Acá vas a seguir estando atado. Si vos no querés confesar, no querés contarle a Dios, no querés declarar que lo que te pasó, vas a seguir atado. Recuerde que la persona que practica sanidad interior y liberación tiene que ser una persona aplomada a Dios y lo que hable con la persona es confidencial. Yo no puedo subirme al púlpito ni andar a mi casa y contándole a todo lo que pasó. Es confidencial. Queda entre la persona, entre Dios y yo. Es confidencial. ¿Se entiende? Bien.
Entonces, las áreas en las que se liberan las personas son el área de las emociones, el área de la mente, el área espiritual, hablando de brujerías, de ocultismo, el área sexual y otras áreas más. Estas son las más repetitivas, por eso se puso sexta. Recuerde, el área de las emociones, quizás heridas en su corazón, raíz de amargura, falta de perdón. El área de la mente, perturbación en la mente. Haber abierto puertas a espíritus, en la parte de la espiritualidad, como brujería, ocultismo, hechicería. Lo que hoy le decía, el área sexual. A través del sexo, de las relaciones sexuales, uno de los canales más efectivos para pasar demonios. Estas 4 puertas, y hay más, son las más repetitivas en las personas a la hora de practicar liberación. Entonces, ¿es necesario guiarla a un arrepentimiento y pedir perdón? Cuando yo detecto todo esto, llevarla a renunciar, como hoy los hablaba, y ahora vemos que renunciar es el medio por el cual le quitamos el derecho legal y le cerramos las puertas al enemigo, lo que hoy le compartía. Entonces recuerde que cuando la persona está renunciando, debe repetir la oración que usted la está guiando. ¿Sabe? ¿Entiende? Y la oración tiene que ser con voz audible. No, yo oro para adentro. No, repita, declárelo, suéltelo. Señor, yo renuncio a todo engaño, renuncio a toda mentira. No es para que no ande gritando y se enteren los vecinos, pero una voz audible. ¿Se comprende? Bien, hacer una oración de guerra espiritual. Y este es el punto que más me gusta. Echando fuera cada espíritu, cada maldición o problema emocional. Se debe orar por la persona con firmeza, con autoridad. Ejemplo, Padre Celestial, yo echo fuera todo espíritu de rechazo, echo fuera todo espíritu de temor en el nombre de Jesús. Por la sangre del Cordero, yo lo ato y lo echo fuera de la vida de esta persona. Tome la autoridad, porque cuando libera, está haciendo guerra espiritual. ¿Se comprende? Bien, ¿cuáles son las señales para saber que el espíritu se ha ido de la persona? Este es un punto muy clave. Bostezo, vómitos, toser, suspirar, rugir, a veces rugen los dientes, exhalar, gritar, erutar, gemir o llorar. Son síntomas que a mí me está hablando que la persona se está liberando. Por eso hay que estar atento, porque aún pasa en las iglesias que cuando el Espíritu Santo se está moviendo en fuego, en poder, los demonios también se están manifestando. Y quizás nadie les fue a orar. O empiezan a hacer un gesto, un ruido, que vos sabes que ese ruido es un ruido extraño. Hay que estar atento. Si la persona te empieza con vómito, eso no es manifestación del Espíritu Santo. Eso es que se está liberando. Entonces lo vuelvo a repetir. Algunos síntomas pueden ser bostezo, vómito, toser, suspirar, rugir, exhalar, gritar, erutar, gemir o llorar. Entonces, fíjense, aún las personas se pueden liberar cuando va al baño por la necesidad, primero o segundo. Puede ser, porque pueden ser trabajos en el área sexual, pueden ser puertas abiertas en alguna de esas áreas. Entonces, estas son algunas señales, pero no significa que sí o sí tiene que haber una manifestación. Me ha pasado a mí liberar que la persona no presenta pero ni una manifestación, pero la persona fue libre. Por eso digo, no es algo que se va a repetir en todos. En algunas sí, en otras no, pero en su mayoría se repiten, lo que acabo de nombrar. Entonces, si los demonios tratan de ponerse violentos, que empiezan a forcejear, usted tiene que hacer algo. Tome la autoridad y lo ata.
Si se pone a poner violento, que se revuelca en el piso, que grita y patalea, lo hacen parar, lo siente y le ordena, te ato en el nombre de Jesús. Y la persona queda atada. Si empieza a gritar y le estorba la oración y la liberación, usted le dice, te callo ahora en el nombre de Jesús. La persona se calla. Mire, me pasó una vuelta liberar un joven, un muchachón, que yo estaba en la iglesia donde congrego, donde nací. Y este varón se puso como un pantera, como un tigre. Mira, hermano, nunca había visto algo así. Pero había puesto las manos así y le habían salido uñas, como un tigre. Y las uñas largas, y tiraba así, arañaba con las dos manos. Y automáticamente yo estaba cerca, y lo primero que quiso hacer, y escuche esto, va a querer asustar, intimidar. Porque si lo logra, te quitó la autoridad. Entonces, cuando lo vi así, fui, me le acerqué, me le puse bien pegadito y le dije, te ato en el nombre de Jesús. Automáticamente se postró al piso con cabeza baja. Le digo, quedás atado ahora. Y mire, ese muchacho hacía fuerza para levantarse. Y no podía, nadie lo estaba sosteniendo. Es la autoridad. Cuando usted suelta la palabra, yo te ato, Dios enviará ángeles, será atado, pero ese muchacho no se podía parar. Rayó todo el piso, pero de una manera siguió rayando el piso. Pero no se manifestó a ese estado de violencia. ¿Por qué? Porque lo até y después lo liberamos. Entonces no permita usted que cuando pase eso sea de trapo piso y le limpie toda la casa, la iglesia, no. Átelo. Porque a veces los demonios hacen espantomina para asustar a las personas. Lo ata y si grita lo calla en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, es muy importante esto. Recuerde, siempre va, o en su mayoría va a ser una manifestación violenta para querer intimidarlo, para hacerle saber quién tiene la autoridad, que usted no la tiene, sino que la tiene él. Después de eso es necesario orar por la limpieza, pidiendo al Señor que limpie cada parte de la persona o del individuo, que limpie si hay daños en su vida. Esto incluirá en su mente, en su corazón y en su voluntad. También las personas también pedir que limpie su cuerpo, particularmente en las áreas sexuales, que el Señor limpie todo el cuerpo de esa persona, que lo purifique, que lo santifique. El otro punto, orar por la llenura, como lo hablamos hoy. Después de liberarlo, Señor, llénalo de tu Espíritu Santo en este tiempo. Algunas personas necesitan más de una ocasión para ser libre, como hoy le compartía. Pues es demasiado la carga que traen. Un solo tiempo o a veces no es suficiente. Sin embargo, en la mayoría de las veces las personas reciben su liberación en un solo tiempo de oración. Pero hay otros que no. Hay otros que vienen con un pasado muy oculto. Vienen pasado del ocultismo, vienen pasado de, no sé, de la pornografía, vienen con pasado de prostitución y un pasado muy oscuro de violencia en muchas áreas en su vida. Entonces necesitas tomarte paulatinamente diferentes días para liberar a esa persona, para tocar diferentes áreas. ¿Se comprende? ¿Cómo mantener, antes de irme a ese punto, lo último que hablamos? La autoliberación. La pregunta que siempre ha surgido en el área de la liberación ¿es posible que nosotros mismos podamos ministrar liberación sin tener que ir a un consejero? Ciertamente nosotros mismos podemos autoliberarnos. Si ves que la situación te está superando, anda y pedí ayuda. Habla con tu pastor, habla con una persona de confianza, que sea una persona que esté bien espiritualmente. Necesito que me ayudes en esta área. Necesito ser libre. Pero la autoliberación también la puedes practicar vos. Y miren, yo sin vergüenza lo cuento. Muchas ocasiones he tenido que autoliberarme de influencias, de cargas, de opresiones. He tenido que encerrarme en mi cuarto,
orar, renunciar, ponerme mano en el estómago y empezar, Señor, ahora sale en el nombre de Jesús. Y muchas veces empiezo a eructar, empiezo a bostezar. Pues yo quiero estar limpio delante del Señor. Y a veces no es por pecado, a veces son por cargas, por influencias. Entonces, ¿cómo mantener la liberación? Primer punto, desarrolla una vida continua de oración. Jesucristo habló de velar y orar para no caer en tentación. Usted tiene que cuidar la liberación, yo también busque y tengo una vida de oración a Dios. Su palabra dice velar y orar. Velad y orar. Dicen, y vas a ver que y no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, dice el Señor. El segundo punto, leer y estudiar la palabra de Dios. Recuerda que la Escritura nos dice meditar día y noche en la palabra de Dios. Yo no puedo leer la palabra solamente los sábados o los días de reunión. Es de continuo que necesito meditar, comer de la palabra. Eso me va a ayudar a cuidar la liberación. Tercer punto, congregarme de continuo en una iglesia. Yo no puedo hoy me liberarme y ya el mes que viene recién voy a volver a caer lo mismo. Me van a volver a tentar, voy a volver a caer en la misma seducción. Crucificar la carne y el ego. Tome su cruz diariamente y siga al Señor Jesucristo. Rompa todo lo viejo y aún los viejos hábitos que le han mantenido ligado a los espíritus malignos. Su palabra dice, y decida a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Iglesia, si yo soy un hombre que caigo de continuo en tentación y demás, necesito morir a mi carne. Tomar mi cruz y seguir al Señor. Dejar aún el ego, crucificar la carne. No, pastor, pero no sabe, yo me pongo así porque cada vez que me contestan me enojo. Necesito crucificar la carne. Clávela ahí a la cruz. Someta su carne. Que el que tome dominio y el que predomine dentro suyo sea su espíritu, no su carne. Igual que la mía. Quinto punto, apartarse del pecado. Son puntos que le va a ayudar a mantener la liberación. Sexto, revestirse con la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Use las herramientas del Señor. Vístase de su armadura. Séptimo punto, cubrirse con la sangre de Jesús. Octavo, desarrollar un espíritu perdonador. Mientras estemos con vida acá, de continuo vas a vivir situaciones donde van a querer lastimarte. Entonces es necesario en tu espíritu y en el mío desarrollar un espíritu perdonador. Me lastimaste, yo te perdono. Y sé que a veces no es fácil, pero Señor, dame la gracia. Y cuando vos vas desarrollando un espíritu perdonador, Dios te va a ayudar a hacer más fácil liberarte de esas cargas. Resistir al diablo como uno de los últimos puntos. Su palabra dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros. Y el último punto 10, renovar nuestra mente. La forma en que los demonios pueden intentar regresar es a través de la falta de la disciplina. Si a mí me liberaron en una área específica, y póngale el nombre que usted quiera, y no tengo disciplina y conducta sobre esa área, y no renuevo mi mente, ¿qué mente? La mente de Cristo. Voy a volver a recaer de vuelta en lo mismo. ¿Se entiende? ¿Comprendemos? Dice la palabra, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y esto es lo último. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, por esta enseñanza.
Te amamos, te bendecimos y exaltamos tu santo y tu divino nombre. Señor, hoy en este tiempo oro, Señor, por mis hermanos, aquellos que están necesitando liberación, para que tú rompas, deshagas las cadenas del diablo, para que rompas con toda atadura, toda ligadura. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, libera, Señor, cada área de nuestras vidas. Muéstranos, Espíritu Santo, en qué área necesitamos liberación. Hoy, Señor, en este tiempo, rompemos toda acechanza del diablo. Cae por tierra. Señor, oro por mis hermanos, aquellos que van a llevar liberación a esos hogares, a esas familias. Oro por aquellos hermanos que van a llevar sanidad interior a sus vidas, pero también sanidad interior a las familias, a las personas. Dale tu guía, desarrolla el discernimiento de espíritu, Señor, en ellos. Hoy, Señor, los bendecimos y te damos gracias, papá. Te honramos y te bendecimos, Padre, en esta noche, papá. Gracias te damos, Señor, y oramos por las personas que están escuchando, para que ellos mismos también reciban liberación, para que apliquen la autoliberación en sus vidas. Señor, gracias, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor.